fenómeno que nos faltaba ver, ¿verdad? Que era el fenómeno de la refracción. A ver, muchachos, Nicole Escobar, ¿cómo estamos? Buenos días Adonis, Briana, Avi, Xiomara, muy buenos días Kimberly, Miguel Ángel, Yasmín, Espinosa, Mayra, muy buenos días Juan Diego, Angélica, Rosa, Angélica Muñoz, Rosa Quispe, muy buenos días muchachos, ¿no? Buenos días. Yesenia, muy buenos días Yesenia, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo? Hay días que te conectas, días que no, días que me saludas, días que no. ¿Qué pasa, amiga? Hola Gustavo, buenos días. Sí, siempre me conecto, sino que paso despercibida. Lo que pasa es que mayormente trato de estar ahí por lo Ahí bajo está. para ver qué hacen los chicos. Pero si no se ve qué hacen, porque estos ni prenden su cámara, estos muchachos ahí. Así es, pues ya te he dicho, ya es prácticamente estás hablando con la, Con todo lo... con Ah, la y computadora. yo estoy así, cuando te salen varios cuadritos, en ese modo. Ah, ya, claro, donde solamente ves letras o ves fotos. No, yo estoy en el modo, bueno, ¿qué modo se llamaría donde aparecen Ah, pues que tú te todas ves las solito, pantallas, que te ves como cómo mostrar. sales. Claro, yo no estoy con mi sola pantalla, ¿no? Y nadie se prende, digo, los muchachos, pues, para ver, la interacción humana no debe de perderse. Nada de estos no prenden sus cámaras. Ahí está, Angélica, ¿no? A ver, ¿quién más prende su cámara? Muy bien, dando el Ahí ejemplo. está, Quesada, con los, ¿cómo se llama ese grupo de clase, hija, que te has puesto de fondo? Los guachiturros, ¿no? Ahí está, pues, con su grupito, ¿no? ¿Quién más? Y ¿sabes cuál es lo triste? Que la mayoría son chicas las que hacen caso. Chicos no hacen caso. Juan Diego se hace caso, ¿no? Colque, ¿no? Ahí está Briana, Allison, ¿no? Tu gato, Allison. Ese gato tiene historia, ¿no? Ese gatito tiene historia, ¿no? Parece que los animales no se dan cuenta. Sí se dan cuenta los animales. Ese gatato paraba por detrás y ahí se quedaba ahí posando todavía, ¿no? Su selfie quería. No, yo también quiero aprender física, dice. Los humanos están destruyendo el planeta. Ahora de que los gatos evolucionemos, ya, los monos ahí por la pura sana evolucionar esos monos, ahí. Me imagino que debes de pensar. Ya estoy hablando pierda, ya, perdón, muchachos. Ahí está Paolo, ¿no? Ahorita le robo la cámara a mi hermano. Bueno, si es menor está bien, pero si es mayor, hasta que te pegará, ¿no? Y mi hermano menor me quita mis cosas y agarro patadas, ¿no? Bien. Bien, chicas, gracias por prender sus cámaras, ¿no? A pesar de estar lejos. Pues, incluso una psicóloga vi en YouTube, a veces veo también, porque en YouTube no solamente es para ver videos y tonterías, también es para culturizarse. Vi que una psicóloga, que una psicóloga estaba recomendando que las clases virtuales deberían hacerse con cámara prendida para tratar de aislar el estrés, aunque yo también lancé mi comentario, ¿no? Y dije, pero estos niños que son ustedes, ¿qué estrés van a sentir al no prender su cámara en las clases? Porque la psicóloga decía que es una forma de interaccionar y ya que no se puede salir, que no se estresen los jóvenes. Y yo decía, esta psicóloga cree que los chibolos de 16 y 17 no hacen sus videollamadas con su grupo de amigos, de amigas, que no ponen su, ya chicas, son pijamada virtual, chicas, ya somos, vamos a despedir a esa maldita que ha creado un grupo y no nos ha agregado a nosotras para rajando. Yo que ese psicóloga no cree que las chicas hacen eso. Los chicos, o ya en línea, nos conectamos, hoy somos PES, hoy somos Free Fire, Fortnite, y todos los Mike que juegan, no sé, no entiendo eso ahí. Esa vaina que mi hijito de 8 años se ha vuelto un experto en esa vaina. Alucina que 8 años el desgraciado es administrador de grupo Fortnite. Yo me descargo, papá, te invito a la sala. Uy, tiene un casco, su metralleta morada, tiene alas. Uy, ¿cómo sacas esa vaina? Yo ni sé cómo se crecen. Papá, tú no sabes, yo sí sé. Dice. Yo no sé. Ahí ven de la oreja. Ponte a multiplicar a ver si sabes o no, hijo de tú. Ahí sí no sabes. Pero los chicos hoy en día están mucho más conectados, que duele decirlo a veces de nuestra generación, ya la mía, ¿no? Saben mucho más de eso.
¿no? Ese juego de Minecraft, mi hijo ya lo jugó, recontra pasó, ya lo inventó ya. Profundador, dice que. No sé dónde me saca esas palabras, ¿eh? Debo de tener cuidado con quién de jugar en línea. Pero bueno. Bueno, muchachos, igual se les agradece que prendan sus cámaras para tratar de que la enseñanza sea un poco más directa, ¿no? Yo una vez eso también ya, chico, para terminar con esto, lo comenté con un amigo, profe, que no voy a decir su nombre, por respeto. Le dije, ¿tú te sientes bien que tú dictando y los chicos no prendan su cámara? Yo sí me siento un poco mal, porque, chicos, ¿y se entendió, no? Nadie, aunque sea cuando prendan su cámara, yo veo que hacen esto. Entonces, me siento bien, ¿no? ¿Se entendió? Bacán, pero si nadie prende, tengo que estar esperando un minuto a que en el chat digan sí, y solamente son 4 personas que dicen sí, y somos un grupo de 77, ¿por qué solo 5 dicen sí? El resto no tiene teclado, tu computadora no tiene teclado. Es que como salen con la excusa de que no tengo cámara, tampoco puede chatear, teclado tampoco hay, audio tampoco, no, nada. Es una pantalla, es un televisor, profe. Pero bueno, se les agradece, muchachos, a los que prenden sus cámaras, porque aunque no creas, eso también incentiva la enseñanza, ¿no? Padres que confían de que esto está funcionando, porque si mi hijo no, mira, por ejemplo, ahorita se está grabando, y hay 2, 4, 6 chicos que han prendido sus cámaras. Imagina que esto se viralice en YouTube, ¿no? Clases, sí están teniendo éxito, los chicos sí están luchando por su futuro, sí estudian, el profe interactúa con ellos, pero ya tu papá se motiva y dice, ah, no, mi hijito sí está estudiando, que mira, le he visto en YouTube ahí con sus 2 orejitas, claro, que bueno, le he visto, ¿no? Pero ahí está, pero si todas las cámaras están apagadas, pues como que desmotiva, ¿no? Eso. Bingo. Ya, no hay que distraerse tanto. Bingo. Bien, muchachos. Vamos a continuar con el tema de óptica. El día de ayer nosotros habíamos visto los fenómenos de, bueno, primero vimos lo que es la luz, características acerca de la luz, ¿no? Cómo se calcula su velocidad, tiene longitud de onda, tiene frecuencia, la velocidad en el recibo vale 3 por 10 a la 8 y se le denota con C. Si está en otra sustancia, C entre N, que es índice de reflexión. Eso te lo van a dar de dato, no te preocupes, pero sí debes saber que el menor índice lo tiene el aire, que vale 1, y cualquier otra sustancia pues tiene un índice más grande que 1. ¿Ya? Recuerda que vimos el espectro electromagnético con todos los tipos de ondas electromagnéticas que te pueden preguntar, y las únicas preguntas que te pueden hacer es quién tiene más frecuencia o menos frecuencia, o quién tiene más o menos longitud de onda. Luego vimos el rango visible con los colorcitos que también te van a preguntar, ¿no? Todo eso está ahí. El día de hoy que terminamos la teoría lo voy a mandar como foto, no se preocupen, el PDF bien bonito como siempre lo mando. Ahora vamos a continuar con la refracción. El segundo fenómeno. El primer fenómeno, que era la reflexión, consistía en que un rayo de luz incidía en una sustancia y rebotaba. Eso era la reflexión, ¿verdad? Eso era reflexión. Eso era. Un rayo de luz incide y rebota. Acá en refracción, el rayo de luz que incide ya no rebota, sino que atraviesa, pasa de una sustancia a otra. Entonces, el rayo de luz incide y atraviesa a la sustancia. Eso es la reflexión, ¿no? Un rayo de luz incide y atraviesa la sustancia. Y la reflexión incide y rebota de la sustancia. ¿Bien? Aquí también vamos a tener esta línea de acá. Esta línea ya recibe un nombre. Se le llama interfase. ¿Por qué? Porque es la línea que me está separando la sustancia 1 de la sustancia 2. Acá hay una sustancia 1 y acá hay una sustancia 2. Entonces, viene un rayito de luz. Ahí está el rayito de luz. Incide. Recuerda que siempre aparece una recta perpendicular llamada normal. Hay una recta perpendicular llamada normal.
En reflexión, el rayito de luz que incidía rebotaba. Acá en refracción ya no rebota, sino que atraviesa. Entonces, el rayo de luz incide y atraviesa. Cuando atraviesa, si te has dado cuenta, el rayito de luz se desvía un poquito. ¿Por qué se desvía? Debido a que las sustancias presentan densidades diferentes. Y densidades diferentes significaría índice de refracciones diferentes. Recuerda que como estamos trabajando con ya dos sustancias, cada sustancia tiene su propio índice de refracción, ¿no? Acá hay un índice de refracción 1, acá hay un índice de refracción 2. Ya sabes qué cosa es eso. Entonces, el rayo de luz cuando pasa de una sustancia a otra se desvía. Y vamos a poner eso por acá, ¿no? Vamos a poner eso por acá. Cuando el rayo de luz pasa de una sustancia a otra, se desvía, se dobla, varía su angulito, como quieras ver. Profe, si son la misma sustancia, pues no se va a desviar. Se supone que la refracción es cuando un rayo pasa de una sustancia a otra. No es renegar. Si es la misma sustancia, no es refracción. Obviamente. Ahí hablando, profe. Ahora, acá funciona igualito que reflexión. ¿Cómo que igualito? El rayo incidente con la recta normal genera un ángulo llamado ángulo incidente. Y el rayo refractado con la misma normal genera un ángulo llamado ángulo de refracción. Ya no de reflexión, sino de refracción. Entonces, ¿qué es lo que se cumple acá? ¿Los ángulos también son iguales como en reflexión, maestro? No, mi pequeño salvaje, no. Se cumple la famosa ley de Snell. Ah, ¿y qué es eso? No te preocupes, mira. La ley de Snell te dice que el índice de la sustancia 1 multiplicado por el seno del ángulo incidente es igual al índice de la otra sustancia, hacia donde va a atravesar, multiplicado por el seno del ángulo de refracción. Esa es la ley de Snell, maestro. Esa es la todopoderosa ley de Snell, que me permite relacionar los ángulos gracias a los índices de refracción, ¿no? Acá vamos a volver a recordar que N1 y N2 son índices de refracción. ¿No? N1 y N2 son índices de refracción. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Se entiende el fenómeno de la refracción? Un rayo incide, atraviesa, se desvía un poco. ¿Sí? Oiga, profe, una consulta. ¿Y cómo se puede saber hacia dónde se desvía? Bueno, te pueden dar el índice, reemplazas en la fórmula y despejas el ángulo de refracción. O sea, tú puedes conocer con qué ángulo se está incidiendo. Yo lo voy a incidir con un ángulo de 30, de 40, de 20. Tú eliges el ángulo de incidencia. Los índices obviamente van a ser datos pasados, obviamente. Entonces tú puedes con la ley de Snell calcular el ángulo de refracción y determinar más o menos si ese ángulo es más chiquito, más apegado a la normal, o es más grande, más alejado de la normal. Puede determinar eso, ¿no? Ya obviamente seno de teta igual a 1/2, si, si la razón es conocida, el ángulo también, ¿no? Si seno de teta vale 1/2, ¿cuánto vale teta? 30 grados, ¿no? Ahí está, 30 grados. Y si seno de teta es igual a 1/5, ¿cuánto vale teta? Ah, y ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, para eso necesitas una calculadora científica, que tu papá te lo va a regalar el día en que ingreses. El día en que ingreses no vayas a pedir la tontería de un celular. Esto, mira, esto necesitas. ¿Ah? Calculadora científica. Marca Casio FX991X Plus. Hay calculadoras científicas más avanzadas, pero no seas vivo. Esas sacan integrales y derivadas. La idea es que tú aprendas a sacar integrales y derivadas. Bien. Entonces, muchachos, esa es la forma en cómo uno puede calcular si el angulito, cómo puede calcular el ángulo de reflexión y determinar si está más acercada o más alejada
Pero existe una forma de averiguarlo sin la necesidad de hacer ningún cálculo. ¿En serio? Sí, pero es una estimación, no es tan exacto como realmente calcular el ángulo. ¿Así? Claro que sí. Mira por aquí. No me va a alcanzar, lo voy a hacer, no alcanzar. Voy a borrar. Nosotros podemos determinar, muchachos, ¿sí? Nosotros podemos determinar hacia dónde se puede desviar el rayo refractado sin la necesidad de hacer cálculos, solo con algunas estimaciones. Solo necesito saber la relación entre los índices. Profe, ¿y eso preguntan en el examen de admisión? Sí. Te pueden preguntar como, por ejemplo, si un rayo de luz incide de una sustancia de menor a mayor índice. ¿Qué es lo que sucede? Suceden muchas cosas. Por ejemplo, te pueden hablar acerca del rayo refractado en función a tres conceptos. Mira, si el rayo pasa de menor a mayor índice o de mayor a menor, que da igual, te pueden hacer la pregunta con respecto al rayo refractado. ¿El rayo refractado se apega más a la normal o se aleja de la normal? ¿Cómo es eso? Dice, se apega, se aleja. No entiendo. Mira, si viene un rayo de luz incide de una sustancia 1 a una sustancia 2, lo normal es que el rayo pase de frente sin desviarse. Pero eso realmente no ocurre. Como pasa a sustancias diferentes, el rayo se desvía. Y como tú acá tienes tu recta normal, entonces el rayo de luz puede hacer dos cosas. Se puede desviar apegándose, se nota que se ha desviado, ¿verdad? Apegándose a la normal, o se desvía alejándose de la normal. Otra forma de verlo es que se desvía alejándose de la normal o acercándose a la interfaz. ¿Te das cuenta de eso? Mira, se supone que este es el rayo que debería de pasar de frente, pero el rayo se puede alejar de la normal o se puede acercar a la normal. Este rayo de luz se puede acercar más a la normal o se puede alejar de la normal. Existen solo esas dos desviaciones. ¿Exactamente cuánto? Aplica la ley de Snell. Pero existe una forma para determinarlo, si ese rayo de luz que se desvía, se acerca o se aleja de la normal. Solamente tengo que saber la relación de índices. Eso es lo que vamos a explicar ahorita. Mira acá. Yo acá tengo mi rayo de luz. Y tal y como habíamos dicho, lo normal es que pase de frente. ¿No? Eso es lo normal, que pase de frente, que no se desvíe. Pero la única forma de que no se desvíe es que las sustancias sean iguales. ¿Sí o no? Claro. Y si son iguales, los índices, ¿cómo son? Pues iguales, ¿no? Pero existen dos desviaciones. ¿Cuál es? Que el rayo se apega a la normal. Esa es una primera desviación. Que el rayo se desvíe apegándose a la normal. Y espero que se entienda cuando digo reduciendo el ángulo. Si tú te das cuenta, la medida de este ángulo que es incidente y este ángulo que es refractado, cuando se desvía acercándose a la normal, ese ángulo comienza a disminuir de valor. ¿Te das cuenta o no? Pero si se desvía alejándose de la normal, entonces el ángulo ahora comienza a aumentar. El ángulo de refracción disminuye si el rayo refractado se acerca a la normal y el ángulo de refracción aumenta si el rayo refractado se aleja de la normal. Esas dos cosas pueden pasar y te pueden preguntar de manera teórica. Ya sabes que si quieres hallarlo de manera exacta, aplica el Snell. Entonces, vamos a poner R1, R2 y R3. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? R1 es el rayo refractado que se acerca a la normal.
¿Todos de acuerdo con eso? Rayo refractado que se acerca a la normal. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando el índice 1 es menor al índice 2. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el índice 1 es menor al índice 2. O sea, que el rayo de luz pasa de menor a mayor índice. Lo ponemos por acá. El rayo pasa de menor a mayor índice. ¿Ya? El rayo pasa de menor a mayor índice. N1 es más pequeño que N2. Cuando el rayo pasa de menor a mayor índice, el rayo refractado se desvía apegándose a la normal. Y si se apega a la normal, ¿qué sucede con el ángulo refractado? Disminuye de valor, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué sucede con el rayo número 2? Rayo que no se desvía. El rayo número 2 no se desvía, pasa de frente. ¿Cuándo no se desvía ese rayo? Cuando el índice 1 es igual al índice 2. O sea, para dos sustancias de iguales índices, el rayo no se desvía. Ni se acerca a la normal, ni se aleja de la normal. Pasa de frente. Y el rayo número 3, este rayo refractado, ¿sí? Ahora se aleja de la normal. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el rayo refractado se aleja de la normal, se va cada vez más lejos de la interfase, perdón, se va cada vez más lejos de la normal y hace que el ángulo refractado aumente. Cuando el índice va de mayor a menor. Uy, lo contrario a él, pues. El rayo pasa de mayor a menor índice. Así que yo tengo estas tres desviaciones. Si el rayo pasa de menor a mayor, el rayo se desvía apegándose un poco a la normal, haciendo que el ángulo refractado disminuya de valor. Si el rayo pasa de sustancias de iguales índices, el rayo pasa de frente, no se desvía. Si el rayo pasa de mayor a menor, el rayo se desvía alejándose de la normal. Se acerca más a la interfase, si te das cuenta. Se aleja de la normal, provocando que el ángulo refractado aumente. Entonces, de esa manera se puede establecer cómo se desvía el rayo de luz, dependiendo de qué sustancia se está refractando. De menor a mayor se apega a la normal. De mayor a menor se aleja de la normal. Y si pasa entre sustancias de iguales índices, no se desvía. Yo voy a poner una pequeña ops con respecto a lo que no se desvía. Hay que tener un poquito de cuidado. Yo puedo tener, acá está mi interfase, yo puedo tener una sustancia 1 y una sustancia 2, donde el índice 1 y el índice 2 son iguales. Perdón, son diferentes. O sea, estoy entre una sustancia y otra sustancia. Los índices son diferentes, las sustancias son diferentes. Entonces, si un rayo de luz incide, como son sustancias diferentes, lo normal sería que se desvíe, ¿sí o no? Porque hace un momento estábamos diciendo que la única forma de que no se desvíe es que los índices sean iguales. Acá los índices son diferentes. Por lo tanto, todo rayo de luz que va a pasar de una sustancia a otra debe de desviarse. Pero existe un tipo de incidencia que a pesar de que los índices sean diferentes, tampoco se desvía. ¿Y cuál es esa? Cuando lo hace perpendicular.
Cuando el rayo de luz incide de manera perpendicular, ¿perpendicular a quién? A la interfase, porque esto es la interfase, ¿no? Eso es la interfase, la línea que separa las dos sustancias. Cuando un rayo de luz incide en la interfase perpendicular, el rayo de luz no se desvía. A pesar de que los índices sean iguales, maestro, o perdón, diferentes, sí. A pesar de que los índices sean diferentes, si el rayo de luz incide de manera perpendicular, tampoco se desvía, pasa de frente. Entonces, la única forma de que un rayo se desvíe es que pase por sustancias de índices diferentes y que forme un ángulo con la normal, que sea inclinado con respecto a la interfaz. Si el rayo de luz incide perpendicular, así los índices sean diferentes, ¿eh? Así sea un índice de 1 o un índice de 1000, no interesa. Si pasa, si incide perpendicular, pasa perpendicular, no se desvía. Así que tengan mucho cuidado con eso. Snell, carita, S-N-E-L-E. Ley de Snell, Snow. ¿Alguna duda, muchachones? Recuerden, solo existen en realidad dos casitos, ¿no? De menor a mayor, de mayor a menor. Apréndanselo bien. Ahora, tenemos dos casitos más, sí, dos casitos más, en este tercer rayo. Cuando el rayo de luz pasa de mayor a menor índice y el rayo reflectado se aleja de la normal y se apega a la interfase, ocurren dos fenómenos, conocidos como ángulo límite o crítico y reflexión total. Hay que hablar de ellos. Pero ten cuidado, ¿no? El ángulo límite y la reflexión total solamente ocurren cuando el rayo de luz pasa de mayor a menor índice. Si pasa de menor a mayor, no ocurre ni ángulo límite ni reflexión, esa vaina no existe. Solamente existe ángulo límite y reflexión total cuando pasa, el rayo de luz pasa de mayor a menor índice. Si estoy en el caso número 3. Vamos a ver esos dos casos. Cuando el rayo de luz pasa de mayor a menor índice, ¿qué ocurre? Ocurre algo llamado ángulo límite, o también llamado crítico. ¿Y qué es el ángulo límite crítico? El ángulo límite es un ángulo de incidencia, pero es el máximo ángulo de incidencia. Es el máximo ángulo de incidencia que genera
al rayo refractado pasar por la interfase. Dicho de esta manera. Aquí está la recta normal y aquí está el rayo con un ángulo de incidencia. Tú sabes que este es el ángulo de incidencia, ¿sí o no? Ese es el ángulo de incidencia. Ese ángulo de incidencia puede crecer, ¿no? Mira, puede crecer. No, mira, acá hay un ángulo de incidencia bien chiquito, hay un ángulo de incidencia bien chiquito, pero ese ángulo de incidencia puede crecer. La teoría del ángulo límite me dice que ese ángulo de incidencia puede tomar un máximo valor. Ten en cuenta esto en tu cabecita. Si el rayo de luz incide con un ángulo de incidencia, como estoy yendo de mayor a menor, el rayo refractado se apega a la normal. Entonces, si tú te das cuenta, para que lo puedas ver mejor aquí, si tú te das cuenta, conforme yo aumente ese ángulo de incidencia, el rayo refractado, que sería la otra parte de la regla, ¿hacia dónde se apega? Hacia la normal, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? En el pedazo inferior de la regla se apega a la normal. Entonces, existe un ángulo máximo que hace que el rayo refractado se apegue tanto a la interfase que prácticamente pase por él. Entonces, existe una medida de ángulo incidente lo suficientemente grande, una medida máxima, un ángulo de incidencia máximo, que hace que el rayo refractado pase por la interfase, pase por aquí. Eso es el ángulo límite, el ángulo crítico, ocasionando que el ángulo refractado sea ¿de cuánto? Mira, ¿de cuánto es el ángulo refractado? De 90. Y acá se cumple la ley de Snell, pero mira lo que se cumple. Índice 1 por el seno del ángulo incidente es igual al índice 2 por el seno del ángulo refractado. Eso es la ley de Snell. Pero el ángulo refractado vale 90 grados. Porque el rayo refractado está en la interfase. El ángulo es de 90. Cuando el ángulo refractado es de 90, significa que el ángulo de incidencia acaba de alcanzar su ¿qué? Su máximo valor. Y ese ángulo de incidencia máximo, que hace que el ángulo refractado valga 90, que provoca al rayo pasar por la interfase, tiene un nombre. ¿Cómo se le llama ese ángulo máximo? Ángulo límite. Entonces se cumple que índice 1 por el seno del ángulo límite, ¿a qué va a ser igual? A índice 2. El seno de 90 vale 1, ¿por qué lo voy a poner? Entonces, muchachos, eso es ángulo límite. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué cosa es un ángulo límite? Es un ángulo de incidencia que adquiere su máximo valor y provoca el ángulo refractado ser 90, provoca al rayo refractado pasar por la interfase. Cuando el rayo refractado pasa por la interfase, el ángulo de incidencia adquiere su máximo valor y se le llama límite. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el rayo de luz pasa de mayor a menor índice. De mayor a menor. No de menor a mayor. De mayor a menor. Solo ahí puede ocurrir, el ángulo de incidencia adquiere un máximo valor. ¿Ya? Y ese máximo se le llama límite o se le llama crítico. B. Reflexión total. Acá nosotros ya estamos en una postura. Mira aquí, nosotros ya estamos en una postura. Ya sabemos que estamos frente a la situación de que un rayo de luz pasa de mayor a menor. De mayor a menor. Si viene un rayo incidente y genera un ángulo de incidencia, el rayo de luz se refracta, atraviesa, pero se aleja de la normal y se apega a la interfaz.
Conforme vaya aumentando este ángulo, este rayo se va a pegar más y más y más a la interfase. Se va a alejar más y más y más de la normal. Entonces, yo tengo este caso, siempre y cuando el ángulo de incidencia sea menor ¿a quién? Al ángulo límite. Tiene que ser menor. ¿Qué pasaría si el ángulo de incidencia adquiere el valor del ángulo límite? Entonces, este rayo, ¿dónde se encontraría? En la interfase, aquí. Ahí, el ángulo de incidencia acaba de igualar el valor del límite. Alcanzó su máximo valor. Entonces, para que el rayo de luz se quede en la otra sustancia, no pase por la interfase, se quede en la otra sustancia, el ángulo de incidencia tiene que ser menor al ángulo límite. Si el ángulo de incidencia es igual al ángulo límite, el rayo de luz pasa por la interfase. Oiga, profe, ¿qué sucede si el ángulo de incidencia supera el ángulo límite? Lo pasa. Ocurre esto. Reflexión total. Ah, entonces todo está en función de comparar el ángulo de incidencia con el ángulo límite, ¿sí? Si el ángulo de incidencia es menor al ángulo límite, el rayo de luz se queda en la sustancia donde se está refractando. Si el ángulo de incidencia es igual al ángulo límite, el rayo de luz pasa por la interfase entre las dos sustancias. Y si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, el rayo de luz rebota y ocurre algo llamado reflexión total. Entonces, ¿cuándo ocurre reflexión total? Cuando el ángulo de incidencia supera el valor del ángulo límite. Ocurre cuando el ángulo de incidencia supera al ángulo límite. Y ya su nombre lo dice, ¿no? Reflexión, ¿qué cosa es? Rebotar. Acá hay un rayo incidente, acá hay un ángulo de incidencia, pero ese ángulo de incidencia supera el valor del ángulo límite. Y si supera el valor del ángulo límite, ¿qué sucede? Se refracta un poquito, ¿sí? Por la interfase, pero rebota. Ese es el fenómeno de la reflexión total. ¿Cuándo ocurren estos dos casos? Cuando el rayo de luz pasa de mayor a menor índice. Acuérdense. ¿Mm? Entonces, muchachos, aparecen 5 conclusiones. De todo lo que hemos visto, aparecen 5 conclusiones que lo voy a poner como resumen, ¿ya? 5 conclusiones. Mira aquí. Aparece 5 conclusiones. ¿Cuáles son esas 5, maestro? Un rayo de luz que incide puede generar 5 rayos. Mira, el primero, que se apegue a la normal.
El segundo, que pase de frente. El tercero, que se aleje de la normal. El cuarto, que pase por la interfaz. Y el quinto, que rebote. Esos son los 5 rayos que puede originarse. Acá hay un índice 1 y acá hay un índice 2. ¿Cuándo ocurre este rayo? Cuando se apega a la normal, cuando el índice 1 es menor al índice 2. Cuando pasa de menor a mayor. ¿Cuándo ocurre este rayo? Que pasa de frente sin desviarse, cuando los índices son iguales. ¿Cuándo ocurre este rayo? Cuando se aleja de la normal, cuando pasa de mayor a menor. Pero, el ángulo de incidencia, ¿cómo tiene que ser? Ah, acá hay un plus. Aparte de que los índices tienen que ser de mayor a menor, el ángulo de incidencia tiene que ser menor al ángulo límite. Porque este rayo de acá también se genera cuando pasa de mayor a menor. También se genera, pero el ángulo de incidencia es igual al ángulo límite. Este rayo también se genera cuando pasa de mayor a menor. Pero el ángulo de incidencia tiene que ser mayor al ángulo límite. O sea que en los últimos 3 rayos se cumplen cuando pasa de mayor a menor índice. Pero lo que los diferencia es su comparación con el ángulo de incidencia y el ángulo de límite. Vamos a ponerte un ejemplo, mira. Vamos a ponerte un ejemplo. Hallar el rayo correcto. Hallar el rayo correcto. Acá tengo a mi interfase. Acá tengo a mi normal. Aquí está el ángulo de rayo. ¿Sí? Y aquí están los rayitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál rayo será el correcto? Del 1 al 5. Acá hay un índice que vale 5 cuartos. Acá hay un índice que vale 1. Y este ángulo de aquí vale 60 grados. ¡Uy, maestro! ¿Y cómo hago esa vaina? ¿Con qué se come? ¿Con tenedor? ¿Con cuchara? Tranquilo, tranquilo. Primero vamos a lo básico. ¿Está pasando de mayor a menor o de menor a mayor? Primero empieza por eso. 5 cuartos es más grande o más pequeño que 1. Más grande, ¿no? Obviamente, ¿no? Recordando tu quinto de primaria, ¿no? Más grande. Entonces está pasando de mayor a menor. Si pasa de mayor a menor, ¿puede ser R1? No, R1 ¿dónde será? De menor a mayor. ¿Puede ser R2? Porque pasan de índices iguales, ¿no? ¿Puede ser R3? Sí. ¿R4? Sí. ¿R5? Sí. Porque estos 3 rayos de acá se generan cuando se pasa de mayor a menor. Entonces, como ya igualé los índices, como ya los comparé, ¿qué me falta comparar? El ángulo de incidencia con el ángulo límite. Este ángulo de 60, ¿quién crees que es? ¿El límite o el de incidencia? Incidencia. Incidencia. Claro, pues. Entonces, necesito saber cuánto vale qué cosa. El límite. El límite. Vamos a calcularlo. ¿Te acuerdas, no? Índice 1
por el seno del ángulo de incidencia es igual a índice 2 por el seno del ángulo refractado. ¿Te acuerdas, no? Para que él se vuelva límite, el refractado, ¿cuánto debe devolverse? 90. 90, muy bien, Adonis. Ahora sí reemplacemos. Índice 1, 5 cuartos, multiplicado por el seno del ángulo límite, igual a índice 2, que vale 1, multiplicado, bueno, por el seno de 90, y el seno de 90 vale 1, ¿no? 1 por 1. ¿Cuánto vale el seno del ángulo límite? 4/5. Bueno, eso es conocidito, ¿verdad? ¿Cuánto vale el ángulo límite, por favor? 53 grados. Ahora dime tú, ¿el ángulo de incidencia es menor, igual o mayor que ese ángulo límite? Mayor. Y si el ángulo de incidencia, que es 60, es mayor, ¿qué rayos ocurre? Si el ángulo de incidencia es mayor que el límite, ¿qué ocurre? Reflexión, dilo completo. Reflexión total. Excelente. ¿Qué rayo es reflexión total? R3. R5. Se me cayó la tiza. R5, la última. Se me cayó la tiza. R5, ¿no? Ahí está, ahí dice, yo le escrito. Ahí dice. Ángulo de incidencia mayor que ángulo de límite. Ángulo de incidencia mayor que ángulo de límite. Creo que se haya entendido, muchachos. ¿Ya? Pregunta así te puede venir en tu examen de admisión. Identificar el rayo correcto. Oiga, profe, acá vienen más vainas, ¿no? No es como reflexión que rebota y se iguala y ya, se acabó. Acá ya muchas cosas. Sí, pero no te preocupes. Cuestión de repasar nada más. Esta es la conclusión de todo lo que hemos hablado. De todo lo que hemos hablado en casi 45 minutos, esta es la conclusión. Nada más, o sea, aprende este esquemita. Bueno, pues tú me hubieras puesto esta esquemita, piña, que tengo que explicárselo, güey. No reniegues. Me muestra, ¿no? Cómo soy alumno y profe a la vez. Entonces, este es el esquemita que debes de aprender. De mayor a menor, igual, de mayor a menor, pero índice de incidente menor que el límite. De mayor a menor, índice de incidente igual al límite. De mayor a menor, índice de incidencia mayor que el límite. Pero te lo repasas y se aprende el toque. Ahora debemos... ¿Te tomé foto? Sí, ¿no? No, acuerdo. Come pescado. Sí, le tomé foto. Ahora lo que debemos de ver, mis amigos. ¿Te acuerdas que te dije que un rayo de luz tenía frecuencia, longitud de onda y velocidad? Y si la velocidad de ese rayo de luz estaba en el aire, ¿cuánto valía? 3 por 10 a la 8, ¿no? Muy bien. Pero recuerda que acá yo estoy trabajando con varias sustancias, que no es aire. Así que cuando un rayo de luz pasa de una sustancia a otra que es diferente, su frecuencia, velocidad y longitud de onda cambiarán o serán del mismo valor. Eso ahora vamos a aprender, pues no, obviamente. ¡Qué emoción y qué divertido, profe! Sí, divertido. Ajá. Uy, qué emoción. No se emocionan, ¿no? No, pero me da ganas de apagar mi pantalla y seguir escribiéndole que sí estoy atendiendo. Pero tienes que poner fuerza, pues. Lastimosamente es elegir una universidad que te toman 14 preguntas de física. Si no te gusta, vete a San Marcos, que te vienen 3, 4. No hay bronca. O Callao, o Villarrelax. No sirve. Como gusta. Pero has elegido agraria, 14 de física. Ni ingeniería en UNI te toman así, oye. En UNI te toman 8, nomás creo, ¿no? De física, 8 de química.
Pero los temas son más sencillos, pero tampoco sean tan llorones. O sea, ya, pues, los temas son bien sencillos. Bien. Vamos a ver el otro entonces. Características del rayo de luz cuando pasa entre dos sustancias diferentes. A ver, ¿cómo es eso? Déjame chismeártelo por acá. Ya. Acá tengo una sustancia 1, acá tengo una sustancia 2. Y ya tú sabes, ¿no? Que el rayo de luz viene, incide, y ya sabes hacia dónde se desvíe, dependiendo. Ya hemos hecho un ejemplito. Yo voy a ponerle cualquier desviación porque ahora no vamos a estudiar hacia dónde se desvía, sino, como dice acá, las características del rayo de luz. Así que yo voy a ponerle una desviación cualquiera, Bien. Obviamente que si yo lo dibujo así, automáticamente ya tu cerebro dice de menor a mayor índice. ¿Sí o no? ¿Sí? Imagina, ¿no? Tú estás en la clase, yo estoy dibujando esto y tú dices de menor a mayor. Tu compañero de eso no va a entender, pues. De mayor a menor, que yo me entiendo, brother, tranquilo, yo me entiendo. Es la ventaja de estar en mi clase, ¿no? ¿Tú entiendes? Bien, se supone que acá el rayo de luz tiene una velocidad 1, ¿sí? Porque está en una sustancia 1, ¿no? Tiene una frecuencia 1 y tiene una longitud de onda 1. ¿Estamos de acuerdo? Cuando pasa una sustancia 2, no me diga, profe, una velocidad 2, una frecuencia 2 y una longitud de onda 2. Sí, bacán. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien. Profe, ¿esos datos seguirán siendo lo mismo? ¿Serán lo mismo o cambian? Hay solo una cosa que sí es lo mismo y no cambia. ¿Cuál es? La frecuencia. Entonces, ponen por acá. La frecuencia permanece constante. ¿No cambia la frecuencia? No. Eso significa que la frecuencia del rayo de luz en la sustancia 1 y la frecuencia del rayo de luz en la sustancia 2 son iguales. No cambian. Nada. Son del mismo valor. Ah, ya, profe. Pero lo que sí cambia, obviamente, es la velocidad. ¿Te acuerdas cómo se calculaba la velocidad? A ver, ¿quién me dice cómo se calcula? Si estoy en una sustancia con un índice que no es el aire, ¿cómo se calcula la velocidad? Muy bien, se divide. Entonces, la velocidad es inversamente proporcional al índice de refracción. ¿En serio? Claro. ¿Cómo se calculaba la velocidad? C sobre L. Dime quién es el único constante aquí hoy. El C. Entonces despeja el C, que es constante, y dime que es igual. A B por N. Si dos magnitudes, que es velocidad y N, que es índice y velocidad, se multiplican, ¿inverso o directo? Inversa. Inversa, pues significa que si el índice aumenta, para mantener la igualdad a C, la velocidad que tiene que hacer. Disminuir. ¿Se ha entendido, no? Eso significa que si un rayo de luz va a una sustancia muy densa, con un índice muy grande, ¿qué pasa con la velocidad de ese rayo de luz? Disminuye.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Disminuye. Bueno, lo que realmente disminuye es que aumenta el tiempo de ida de un punto a otro. La velocidad. Te colgamos, enana, no fastidies. Tengo tiempo para ti. Te dije ya, no me llames. Así se tiene que tratar, si no más se entiende la. Entonces, cuando un rayo de luz pasa a una sustancia muy densa, de mayor índice, su velocidad disminuye. Lo que realmente sucede es que el tiempo en el que tarda en atravesar la sustancia es más alto. Y si demora más tiempo, es porque nosotros intuimos de que es más lento. ¿Sí o no? Si tú demoras en atravesar un túnel más tiempo que otro, que es más lento que el otro. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya sabes, ¿no? La velocidad es inversamente proporcional al índice. Entonces, ¿qué dicen en tu examen de admisión? Te dicen, oye, si un rayo de luz pasa de mayor a menor, de mayor a menor, ¿qué sucede con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? De mayor a menor. De mayor a menor el índice está disminuyendo. Y si el índice disminuye, ¿qué pasa con la velocidad? Ya puedes responder esas preguntas. Oh. Sigamos. Ahora con la longitud de onda. La longitud de onda con el índice, a ver, ¿cómo es? Cuando está haciendo los cálculos lo voy a hacer yo, ¿no? Frecuencia, velocidad 1. También, ¿no? La longitud de onda es inversamente proporcional al índice de refracción. También se cumple lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque reemplazamos, mira. Reemplazamos, ¿no? En vez de, recuerda que la velocidad se calcula como longitud de onda por frecuencia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, velocidad 1 es longitud de onda 1 por frecuencia 1. Entonces, en vez de frecuencia, ¿qué voy a poner? Longitud, velocidad entre longitud de onda. Entonces, en vez de frecuencia 1, pongo velocidad 1 entre longitud de onda 1. Y eso va a ser igual, en vez de frecuencia 2, a velocidad 2 entre longitud de onda 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? O si gustas de acá nomás también puedes reemplazar, no hay ningún problema. Si gusta de aquí también puedes reemplazar. ¿Ya? ¿Por qué? Para que no te hagas tanto problema. C es igual a velocidad por L. Pero la velocidad es longitud de onda 1 por frecuencia. Longitud de onda 1 por frecuencia 1 por índice. Pero la frecuencia, ¿cómo es? ¿Cómo es la frecuencia? ¿Cómo es la frecuencia? Constante. Entonces, él no se altera. Entonces, queda lo mismo. ¿No? Me queda lo mismo. ¿No? Como esto es una constante, ¿qué me queda? Me queda que la longitud de onda y el índice se multiplican. Entonces, si el índice aumenta, ¿qué pasa con la longitud de onda? Disminuye. También es inversamente proporcional al índice de reflexión, ¿no? Igual que la velocidad. Entonces, ya sabes, la velocidad y la longitud de onda son inversas, los dos, ¿ah? Los dos son inversamente proporcionales al índice de refracción. ¿Ya? Y eso es todo lo que hay que saber, muchachos.
Eso es todo lo que hay que saber acerca de este fenómeno conocido como refracción. ¿Ya? Eso es todo lo que hay que saber. Ahora vamos a pasar a unas superficies que pueden generar imágenes igual que los espejos. Recuerda que los espejos formaban imágenes porque los rayos se reflejaban. Por eso es que lo vimos en el fenómeno de reflexión. Aquí, en este fenómeno de refracción, existen superficies parecidas a los espejos que pueden generar imágenes. Y esas superficies son las lentes. Al igual que los espejos, que habían de dos tipos, bueno, los esféricos realmente, ¿no? Cóncavo y convexo, las lentes también se clasifican en dos, convergentes y divergentes. Aunque hay otras clasificaciones de lentes, pero que ya no nos interesa aprender, solo nos interesa esas dos. Así que vamos a empezar con ellas. Bien, entonces muchachos, vamos a comenzar con las lentes. Mira que no vamos porque seguimos en refracción, ¿eh? Vamos a empezar entonces con las lentes. Superficies que forman imágenes debido a que los rayos que inciden sobre él se refractan. ¿Y qué significa que se refracten? Que atraviesan la lente. Esa es la diferencia entre la formación de una imagen entre un espejo y una lente. Para que en un espejo se forme la imagen, el rayo tiene que rebotar. Pero para que en una lente se forme la imagen, el rayo tiene que atravesar la lente. Esa es la diferencia. Otra gran diferencia, ¿cuál es? El objeto se debe de colocar en la zona virtual. Recuerda que si forma imágenes, nosotros ya tenemos dos zonas. Por adelante, real, por atrás, virtual. Entonces, si yo en un espejo quería formar una imagen, el objeto tenía que colocarlo por adelante del espejo para poder formar la imagen. Pero si esto es una lente como por ejemplo una lupa, ¿no? Y yo quiero ver la imagen de esto, y esto es una lupa, ¿dónde debo de colocar el objeto? Acá adelante, así funciona la lupa, así funciona. No, ¿verdad? Tengo que colocarlo por detrás. ¿Y por detrás qué cosa es? Zona virtual. Entonces, para una lente, es una lupa, como ustedes niñas que usan sus lentecitos, pues el objeto tiene que estar detrás. Tú no usas tu lente y vas a meter el objeto por adelante, ¿no? Lo voy a ver. No, pues tengo que estarlo por detrás para ver, ¿no? Zona virtual. Entonces, esas son las dos grandes diferencias en la formación de imágenes de un espejo con una lente. La primera es el tipo de rayo. Para un espejo, los rayos se reflejan. Para una lente, los rayos se refractan. La segunda diferencia, en un espejo, el objeto se coloca en la zona real, por delante. Para una lente, el objeto se coloca en la zona virtual, por detrás. Esas son las dos diferencias para la formación de imágenes. De ahí, las características de la imagen son similares.
Los dibujos, también. Las fórmulas, también. Solamente las diferencias son el tipo de rayo y la ubicación del objeto. Muy bien, nosotros vamos a tener dos tipos de lentes, ¿ya? ¿Cuáles son esos dos tipos de lentes? Uno, las lentes convergentes, que también tienen otro nombre, se les llama biconvexas. Y voy a agregarte un tip aquí. Generan las mismas imágenes que un espejo cóncavo. Generan las mismas imágenes, ¿eh? Las mismas. Recuerda que para un espejo cóncavo yo tenía 5 posiciones. Antes del centro, en el centro, entre el centro y el foco, en el foco, entre el foco y el vértice. Que me daban 5 imágenes. Pero en realidad eran 4, ¿verdad? Porque había una ubicación donde no había imagen. ¿Cuál era esa ubicación? En el punto focal, excelente. Ahora, si yo colocaba el objeto antes del centro de curvatura, la imagen me salía con 3 características. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Si los coloco antes del centro. Invertida, y si es invertida, ¿cómo es? Real, muy bien, toda invertida es real, y de menor tamaño, o pequeñita. Ahora, si yo tengo una lente convergente o biconvexa y coloco el objeto antes del centro de curvatura, ¿cómo me va a salir la imagen? Igualita, real invertida y de menor tamaño. O sea, todas las posiciones y todas las características son similares. ¿Cuál es la única diferencia entonces? El tipo de rayo y la ubicación del objeto. Nada más. De ahí las imágenes formadas son idénticas, con las mismas características. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué se le llama lente convergente? Bueno, una lente convergente se le simboliza de esta manera, como una doble flecha. Así se le simboliza. Esta lente convergente tiene algo llamado centro óptico y tiene 2 focos y 2 centros de curvaturas. ¿En serio, profe? Sí. Tiene 2 focos y 2 centros de curvatura. Las zonas donde adelante era real y atrás virtual se invierten, porque yo coloco el objeto por la izquierda, porque los latinoamericanos escribimos con izquierda. Si fuéramos asiáticos, escribiríamos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Nosotros no, pero nosotros escribimos de izquierda a derecha. Entonces, para no confundirme, profe, si acá voy a colocar el objeto, y acá siempre se coloca el objeto, y estoy en lente, entonces esta zona ya no es real. ¿Qué zona es? Virtual. ¿Y esta qué zona es? Real. ¿Se entiende por qué los acabo de cambiar de lugar? ¿No? Porque uno por comodidad pone el objeto a la izquierda, ¿no? Uno pone el objeto acá a la izquierda. Entonces, como acá va el objeto, para un espejo, esta zona es real y esta zona es virtual. Porque acá yo coloco el objeto porque siempre he colocado de chiquitito. Pero como estoy en una lente y yo siempre coloco el objeto aquí, entonces por una lente esta zona ya no se llamaría real, sino se llamaría virtual. Y esta zona, real. Porque el objeto se coloca en la zona virtual. Y como tú siempre colocas el objeto a la izquierda, entonces por una lente tu izquierda es zona virtual y tu derecha zona real. Y para tu espejo, tu izquierda es zona real y tu derecha zona virtual. ¿Se ha entendido? Sí, solo por comodidad, nada más.
Bien, ¿por qué se le llama convergente? Porque se supone que aquí está el objeto y todos los rayos que salen del objeto, porque nosotros sabemos que gracias al cursito de óptica, todo lo que nosotros vemos son radiaciones que salen de un cuerpo y lo distinguimos mediante colores. Entonces, de este objeto salen rayos que llegan a tus ojos y tus ojos identifican una serie de colores y tú ves el objeto de color azul, verde, lo que sea. Entonces, todos esos rayos van a chocar a la lente. Todos esos rayos chocan a la lente. Pero, ¿qué es lo que sucede al chocar a la lente? ¿Qué fenómeno se cumple? El fenómeno de la refracción. Por lo tanto, ¿esos rayos rebotan o atraviesan? Atraviesan. Y si atraviesan, se desvían. Se desvían de tal manera que todos los rayos deben de intersectarse en el foco de la zona real. El único rayo que no se desvía, por así decirlo, es el que pasa por el centro óptico, ¿no? El O es algo llamado centro óptico, ¿no? Es el único rayo que no se desvía, que pasa de frente. Pero mira, todos los rayos se intersectan en el foco de la zona real, que es su foco principal. Claro, tiene dos focos. Uno de ellos tenía que ser su principal, ¿no? Uno tiene que ser el firme, ¿no, chicas? Obviamente. Y el O, ¿cómo se llama el O? Centro óptico. Mira, sí, dicen algunos. No, sí, sí. Hay un firme entre todos. O como dice mi sobrina la muerte, tiene su edad usted, 17, 18 años. No, no, tío, me dice. Yo solamente tengo a uno al que le hago más caso. Y ahí a los otros, ¿cómo se les debe de llamar? A los que les hago menos caso, nada más. Me entero, no me agarro correazos, carajo. Uno, nada, suficiente. Dos, tío. Y ahí me amargo, ¿no? Dos. ¿Cuatro no quieres? Ya cuatro. ¿Me saco el cinturón? No. Bueno. Entonces, chicas y chicos, hay dos focos, uno es el principal. Foco principal de la convergente en la zona real. ¿Ahora entiendes por qué generan las mismas imágenes que un cóncavo? ¿Te acuerdas cuál es la diferencia entre un espejo cóncavo y un convexo? No me digas que uno tiene curva así, otro tiene curva. No, esa vaina no. Muy bien, gracias, Kiara. Depende de la posición del punto focal. En un espejo cóncavo, ¿dónde estaba el punto focal? En la zona real. En una lente convergente, ¿dónde está su foco principal? ¡Ah! En la zona real. Por eso generan las mismas imágenes. Ah, ahora todo tiene sentido y luz en mi vida, maestro. Todo tiene un porqué, pues acá nada porque se me ocurre. Vamos con la lente divergente. Profe, ¿va a dibujar las imágenes? Te estoy diciendo que no, porque son las mismas. Si coloca el objeto antes del centro, ¿cómo es la imagen? Real invertida de menor tamaño. En el centro, real invertida de igual tamaño. En el centro del foco, real invertida de mayor tamaño. En el foco, no hay imagen. Foco y, bueno, ya no hay vértice, ahora hay centro óptico. Virtual derecha y de mayor tamaño. Son las mismas imágenes. ¿Para qué vamos a dibujar? Más bien vamos a ver cómo funciona una lente divergente. Dos. Lente divergente. También llamada bicóncava. ¿Y qué crees? Genera solo una imagen. Con las mismas características que lo hace un espejo convexo.
¿Te acuerdas? El convexo solo generaba una imagen. ¿Cómo era? Virtual, derecha y de menor tamaño. Lo mismo lo hace la divergente. Igualito. La divergente se representa con esto de acá. Ahí está, como si fuera un trípode o algo así. Él también tiene su centro óptico y dos focos y dos centros de curvatura. Acá también es zona virtual y es zona real. Acá los rayos que van a pasar por la lente y van a atravesar ¿sí? Mira lo que hacen, ¿no? Estos rayos no van a pasar por el foco de la zona real. Porque si pasaran por el foco de la zona real, ¿qué lente sería? Convergente. Estos rayos tienen que pasar ¿por qué foco? Habla. Por el de la zona virtual. Profe, pero ¿cómo van a pasar por la zona virtual si está detrás? ¿Qué? ¿Rebota? Uy, 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 uy. ¿Cómo van a rebotar si estamos en qué? En refracción, y eso es atravesar. Profe, pero si este rayo de luz va a atravesar, ¿cómo va a pasar por el foco de la zona virtual que está detrás? ¿Que se da la vuelta, gira con champ? No, qué salvaje. No. ¿Sabes lo que va a hacer? Prolongar. Ah, se prolonga, pues chibolo, se prolonga. Ah, el rayo entonces atraviesa, pero la prolongación, ¿por dónde tiene que pasar? La prolongación tiene que pasar por el foco principal. Foco principal. Y esa es la razón por la cual genera la misma imagen que un espejo convexo. Un espejo convexo tiene su punto focal en la zona virtual y una lente divergente tiene su foco principal también en la zona virtual. Oiga, pero fue una consulta. Yo le escucho en clase, yo le presto bastante atención. Yo me acuerdo que usted dijo que en el convexo solo se formaba una imagen porque el objeto solo tenía un lugar donde se le podía ubicar, que era antes del vértice. Por eso había una imagen. Y como en el cóncavo habían 5 posiciones, pues habían 5 imágenes, entre comillas. Sabemos que son 4. Acá le creo. Acá también hay 5 ubicaciones para el objeto y por eso me dan 5 imágenes diferentes. Pero maestro, aquí también tengo las mismas ubicaciones para el objeto. ¿Ah? En una lente divergente, yo puedo colocar al objeto antes del centro, en el centro, en el centro, en el foco, en el foco, en el foco y el centro óptico. Y acá no hay vértice. Me está diciendo que no interesa en qué lugar coloca el objeto, me va a dar una imagen que es igualito al convexo. Solo una. Y que acá sí lo ubico en los 5 lugares y me dan 5 imágenes diferentes. En un cóncavo, si tú lo ubicas en un lugar diferente, te da una imagen diferente. Perdón, en una convergente. En una divergente, lo colocas en cualquier lugar, siempre te da una imagen. Así lo coloca en el punto focal. Si tú colocas al objeto en el punto focal de una lente divergente, sí te da imagen virtual derecha y de menor tamaño, igual que el convexo. No le creo, usted es un mentiroso como todos. A ver, dibújalo. No lo dibujo. ¿Para qué te convences? No me crees. Nosotros sabemos que en un cóncavo o en una convergente, si coloca el objeto en el punto focal, no hay imagen. No hay. Pero en una lente divergente, sí hay imagen. No le creo. Ya, tranquila. Sé que has sufrido bastante. Tranquila. Ahí está. Lente.
O. Voy a colocar al objeto en el punto focal, ¿ya? Y voy a dibujar. Y vas a ver que sí me da imagen. No le creo. Tranquilo, pronto vas a creer de nuevo en los hombres. Primer rayo. Pasa de frente. ¿Qué hace ese rayo? Rebota. ¿Cómo va a rebotar si estoy en reflexión? Clavos de Cristo. Rebota, pero su prolongación, ¿por dónde debe de pasar? Por el foco principal. ¿Quién es el foco principal? El de la zona virtual. Entonces el rayo rebota, se refracta, perdón, atraviesa, pero su prolongación pasa por ahí. El segundo rayo, ¿por dónde debería de pasar? ¿Alguien se acuerda? ¿Por dónde pasaba el otro rayo para dibujarlo? Por el vértice, pero acá no hay vértice, pues. En vez de vértice, ¿qué hay? Ah, centro óptico. Entonces el otro rayo pasa por el centro óptico. ¡Uy, no! ¿Se intersectaron o no? Dime, ¿se intersectaron o no? Ahí está la imagen, pues. ¿Te das cuenta? ¿Me salió o no imagen colocándole en el punto focal? Virtual, derecha y de menor tamaño. Igualito que quién? Que un convexo. Por eso van a poner aquí. ¡Cuidado! 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 En una lente divergente, si se forma imagen, si se coloca el objeto en el punto focal. Cuidado con eso. Cuidado. Cuidado con eso. Chicos, ¿ustedes tienen repaso con Alex? ¿Tienen bloque con Alex? ¿Los sábados o aparte? Los sábados. Otro día no tienen. Bien, muchachos. Sí, sí, justo eso quería comentar, ¿no? Lo que sucede es que el día sábado Alex y yo vamos a hacer moderno. Entonces, este sábado yo voy a hacer la primera parte de moderna, ¿sí? Que va a ser seguramente hasta antes de efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y ya el siguiente bloque que te toca con él, ya hacen la siguiente parte que es de efecto fotoeléctrico para adelante, ¿no? Conmigo ven la primera parte de física moderna y ya con él ven la segunda parte para poder culminar el curso. ¿Ya? Profe, los ejercicios de esto, ¿cuándo vamos a hacer? Ya, yo estoy hablando con Víctor para que el sábado en la tarde
unas 2 horas, nos tomará nada más 2 horas y media, hacer los ejercicios, ¿no? Así que este sábado en la tarde es lo más probable que tengan clases conmigo para hacer la parte práctica de óptica, ¿ya? Y ya el sábado hacemos moderna para que se culmine, ¿ya? Y paciencia, ya saben, ¿no? Paciencia pues con el señor, con nuestro jefecito Víctor, que en su buena manera trata de darles la mejor clase que se pueda. No, con el horario 1 tampoco. Yo estoy haciendo óptica con ustedes y con el horario 2. Yo no enseño el horario 1. El horario 1 enseña Alex, solamente nada más. Y ahí acaba, pues, ¿no? Ahí Víctor acaba. Este sábado culmina todo. Bien, chicos, vamos a poner las fórmulas nuevamente porque acá se siguen cumpliendo las mismas fórmulas y vamos a agregar una formulita adicional para terminar con la parte teórica. ¿Ya? Miren, antes de que nos vence el tiempito, sobrado. ¿Ya? Vamos a ver ahora las formulitas, ¿ya? Vamos a ver ahora las fórmulas. Las fórmulas son las mismas, muchachos. Acá yo voy a seguir teniendo que radio de curvatura es 2 veces la distancia focal. ¿Sí? Voy a seguir teniendo lo mismo. Acá la distancia focal tiene su signo, ¿verdad? La distancia focal puede ser positivo, puede ser negativo. Positivo si es convergente, negativo si es divergente. Se cumple el fío, 1 entre distancia focal es igual a 1 entre distancia de la imagen más 1 entre distancia del objeto. Eso también se cumple. ¿Sí? Donde recuerda que el O no lleva signo, el I es distancia de la imagen y el I puede ser positivo o puede ser negativo. Si el I es positivo, la imagen se ubica en la zona real. Si el I es negativo, la imagen se ubica en la zona virtual. Hasta ahí todo se repite. Nada del otro mundo. Hasta ahí todo se repite. Luego tenemos al aumento, que se calcula como menos I entre O, ¿no? Menos I entre O. Tenemos al aumento, donde el aumento también presenta su signo, positivo o negativo. Positivo, la imagen es derecha, negativo, la imagen es invertida. Hasta el momento todo igual. Le saco el valor absoluto al aumento y obtengo la relación de tamaños, el famoso Tito, ¿no? Obtengo la relación de tamaños. Y esa relación de tamaños, pues, me da menor a 1, igual a 1, mayor a 1. Si ese valor absoluto es menor a 1, la imagen es de menor tamaño. Si es igual a 1, la imagen es de igual tamaño. Y si es mayor a 1, la imagen es de mayor tamaño. Y hasta acá, todo idéntico. ¿Me queda un minuto? La última fórmula. ¿No? P es igual a 1 entre F. ¿Qué cosa es P? Potencia. ¿En qué unidades se mide? ¿No? ¿Qué cosa es P? Potencia. ¿En qué unidades se mide? En metros a la menos 1. ¿Sí? Metros a la menos 1, que tiene un nombrecito llamado dioptrías. Acá, por favor, la distancia focal tiene que estar, ¿no? Tiene que estar en metros. Obligatoriamente. Obligatoriamente tiene que estar en metros. Porque me tiene que salir metros a la menos 1, obviamente. Y bueno, muchachos, con esto hemos culminado la teoría de óptica.
Así que el día sábado es casi completamente seguro de que vayamos a tener clase, probablemente de 3 a 5 nada más, 2 horitas, ¿no? Para terminar los ejercicios de óptica, al menos la guía 1 o la guía 2, la guía que esté más bonita, porque también sabemos que las guías están un poco feitas, ¿no? Y el día sábado vamos a hacer la primera parte de vamos a hacer la primera parte de física moderna, ¿ya? Y ya con Alex ven la segunda parte con los ejercicios, ¿no? Yo voy a hacer la primera parte con ejercicios. Primera parte y algunos ejercicios que son netamente teóricos. Y el sábado entonces estaríamos terminando el curso, muchachos, ¿ya? Así que espero que se haya entendido al menos toda la parte de óptica, haya sido entretenida, hayas aprendido bastante y puedes intentar los ejercicios, ¿ya? Intercambio de regalos. Ah, puede ser, ¿ah? Con yapes. Con yapes, ¿no? Como ese cumpleaños. ¿Han visto las noticias? Una señora ha hecho su cumpleaños a su hijo. No se preocupen, si no tienen para regalos, cuentan para que yapeen en regalos. Yapeen un sol. Pero bueno. Bien, muchachos, hasta aquí nos vemos hasta el día sábado. Cuídense bastante, chicos, por favor, ya saben, protéjanse, usen su mascarilla y siempre lávense las manos con jabón y traten de salir lo menos que puedan, ¿ya? Cuídense bastante, nos vemos, aliméntense. Gracias, profe.